estuve un tiempo intentando decidir dónde... Uy, qué pena, tapo los soldaditos de abajo. El gráfico no es perfecto para esto. Estuve un tiempo pensando cómo continuar la serie, o qué serie empezar después. Después de Josué, pensé continuar en Jueces y dije, bueno, vamos a ir a Jonás, a otra historia un poco más conocida. Pero bueno, vamos a ir al libro de Jueces. Y el libro de Jueces pues es narrativa y es parte de la Biblia, es igual de importante que cualquier otra parte de la Biblia, ¿no? Lo que pasa, el libro de Jueces es la parte más triste o deprimiente de toda la Biblia, sin lugar a duda. Es un libro, se podría decir, feo o difícil de leer, porque hay historias que pues realmente son brutales, hablan del pecado y hablan de las consecuencias devastadoras del pecado, ¿bien? Si ves esta mañana en el culto, hablando en Zacarías, ¿no? Vimos un poco el hilo de la promesa de Dios en los judíos y hablamos rápidamente, ¿no? Que los judíos, pues, a pesar de que Dios les protegía, se iban al pecado, se metían en idolatría y caían vez tras vez tras vez. El libro de Jueces pues es un libro dedicado a toda esa historia. Los judíos vez tras vez rehusaron obedecer, se metieron en pecado y desobedecieron al Dios que les estaba manteniendo salvo, ¿no? Y bueno, vamos a ver eso. El primer capítulo hoy es un poco más terminación de las conquistas de Josué. El último episodio que vimos de Josué lo hice en el Google Earth mostrando un poco de los sitios donde iban conquistando, y Josué termina en una nota muy positiva. O sea, Josué es todo acerca de la vida de Josué y las conquistas de Israel y cómo Dios entregó de una manera sobrenatural al pueblo en manos de los judíos, ¿no? Y es todo muy positivo e inspirador. El libro de Jueces, o sea, empieza con la muerte de Josué. Continúa la historia, ¿bien? Y bueno, vamos a ver que realmente pues tomamos el día siguiente casi de lo último que vimos al final de la serie de Josué. Los judíos todavía conquistando, todavía entrando a la tierra de Israel a conquistarla. Pero hacia el final del capítulo 1 ya vemos por dónde empiezan a entrar los problemas, que van a ser los problemas que no se van en todo el libro, ¿bien? Así que bueno, abrocharos porque es una sección triste de la Biblia, es una sección dura, pero muy importante y con muchas lecciones para nosotros. Así que bueno, como siempre, ¿cómo leemos narrativa en la Biblia? ¿Cómo podemos aprovecharla? Pues primeramente haciendo la pregunta, ¿no? ¿Por qué incluyó Dios esta historia en la Biblia cuando no incluyó otras? Hay muchas cosas que ocurrieron, claro, está claro, ¿no? La Biblia no es un libro de historia simplemente. Dios eligió qué partes de la Biblia meter, y Dios eligió estas historias tan terribles que dirías, el libro de Jueces es parte de la escritura judía, ¿no? Si fuese por motivo humano, estas son historias que no incluirían los judíos en su propia historia, porque son historias tristes y malas, ¿no? Pero porque pintan muy mal al pueblo de Dios. Pero Dios lo incluyó en su Biblia, bien, acerca de su propio pueblo. Habla de las cosas buenas y habla de las cosas malas. Y a veces aprendemos más de los ejemplos malos que de los ejemplos buenos. Y vamos a ver mucho de eso en el libro de Jueces, ¿bien? Pero bueno, así sin más, vamos a empezar. ¿Dónde tenemos aquí? Aquí, en grande. Versículo 1. Sí, bueno, pronto voy a abrir el Google Earth, así que cambiaré un poco otra vez la cámara y eso. Pero bueno, de momento leemos, y muchos de los sitios que van apareciendo, porque seguimos en época de conquistas y hablando de bueno, lo que hacen los judíos en todo esto, mucho de esto, pues abriré el mapa y enseñaré a lo mejor que pueda dónde están ocurriendo estas cosas. Bueno, vamos a empezar orando y leemos. Nuestro Padre, damos gracias por el día, gracias por el tiempo que nos has dado,
Gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar ahora la Biblia juntos. Pido que nos bendigas, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, pido que nos ayudes a aprender. Damos gracias, Señor, por la Escritura y gracias por este privilegio de estudiarla juntos. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues así sin más empezamos. Dice el versículo 1, Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué, así empieza el libro, ¿no?, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Voy a poner esto aquí al lado, así, y voy a abrir esto aquí. Vale. Los judíos, pues, Josué murió antes de que toda la tierra de los judíos fuese conquistada. Así que decide, ¿no?, ¿cómo vamos a continuar? ¿Qué es lo que vamos a hacer próximamente? Bueno, Jehová respondió: Judá subirá, y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. El versículo es muy importante porque Dios está diciendo: la tierra es vuestra, no hay que hacer más que tomarla, no hay que hacer más que recibir vuestra herencia, en un sentido. Y Judá dijo a Simeón su hermano, otra tribu: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. La Biblia no nos especifica si esto estuvo bien o estuvo mal. Bien, Judá pidió ayuda de otra tribu. De la forma que es presentada en Josué, en Jueces, y como digo, puede ser que igual esto no es correcto, pero parece como que no tienen confianza en su propia fuerza. Quizás la muerte de Josué les ha tocado, les ha preocupado, y les vemos pidiendo ayuda. Como digo, esto no nos deja claro la Biblia si está bien o está mal. Lo que sabemos, lo que nos dice la Biblia, es que Dios les entregó la tierra, les dijo: esto es vuestro, podéis tomarlo, yo os doy el poder de hacerlo. Los números de los judíos nunca fueron importantes. Los judíos conquistaron a pueblos más fuertes, simplemente con la ayuda de Dios. Bien, pero bueno. Dice: y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo del Fereceo. Aquí ya voy a abrir el mapa. Voy a quitar todos estos pinchos porque todos estos pinchos son lo que vamos a ver hoy. O sea, lugares de la conquista de Israel. Pero bueno, vamos a apagarlos y ir un poco uno por uno, viendo los sitios que aparecen. A veces aparece más de un pincho, eso simplemente es que no se sabe exactamente dónde es la zona. Bien, aquí por ejemplo en Bezek podría ser arriba al norte, podría ser aquí al sur. Debatí a veces si escoger uno para no confundir con más de un pincho, pero prefiero dejar toda la información aquí y simplemente porque yo no sé, ¿no? Nadie lo sabe. Estos son lugares, las mejores aproximaciones de donde ocurrieron estas cosas. Dice: subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek a 10.000 hombres. Si tuviera que opinar yo, diría que más al sur, porque esto es parte de lo que terminó siendo el territorio de los territorio de Judá. Pero bueno, continuamos. Dice: y hallaron a Adonibezek en Bezek, el rey de la ciudad de Bezek, pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibezek huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Esto es un castigo cruel, ¿no? Es muy brutal. Pero simplemente para ponerlo en su contexto, no tiene nada que ver con la brutalidad de los reyes de su época, si eso cambia algo. No era tortura como solían hacer los reyes paganos. Una de las torturas típicas era matar a toda la familia del que había sido derrotado. A ver, necesito mover un poco para que no estés a mitad. Mataban a la familia y sacaban los ojos y dejaban ciego a la persona. Una de las torturas típicas. La Biblia nunca habla de los judíos torturando. Esto, pues igual, esto es tortura, pero mucho más leve que lo que sería típico en sus días. Esencialmente, bien, o sea, tenía una función práctica esta. Esto era que no podía
coger una espada y no podía correr. Podía hacer vida, pero no podía ya más ser guerrero. Es un poco la idea detrás de esto. Dice el 7. Entonces dijo Adonibezek, 70 reyes cortados los pulgares de las manos de sus pies recogían las migajas debajo de mi casa. Él había conquistado a 70 reyes. Dice, así me ha pagado Dios. Y se le llevaron a Jerusalén, donde murió. Jerusalén, bueno, por contexto está aquí al lado del Mar Muerto, ¿no? Bien. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes al filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Destruyeron la ciudad de Jerusalén. Más adelante fue reconquistada por David. Bien, esto a veces pasó las naciones en los días de Josué, en los días de los jueces, no tenía nada que ver con las naciones que vemos hoy, que son una nación grande y organizada con un rey o un presidente a mando de muchísimo terreno. En estos días, pues cada ciudad era casi como su propio reino. Cada ciudad tenía su rey, la ciudad era lo equivalente a un imperio, un reino en nuestros días. Jerusalén pues era una ciudad. No podía una persona pues controlar a toda la región, etcétera, etcétera. Bueno, dice, combatieron a Jerusalén, la tomaron y pasaron sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev. Negev está aquí abajo, es realmente la frontera sur de los judíos, ¿bien? Ese desierto de Negev. Y los llanos, que esta es sección donde vimos mucho en las conquistas de Josué también. Bueno, descendieron para pelear contra los cananeos de estas zonas. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba dice, Hebrón. Hebrón está aquí, cerca de Jerusalén, al sur. Bien, en la cual se llamaba antes Kiriat Arba, el nombre original, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai, líderes en Hebrón. Dice, de aquí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Debir tenemos en esta zona, no sabemos exactamente dónde, ¿no? Pero esta zona al sur de Hebrón. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Esto es curioso, ¿bien? Caleb, ¿os acordáis? Es el otro espía con Josué, que de los 12, o sea, él era uno de los 2 que dio reportaje diciendo, Dios nos va a dar este terreno, ¿no? Dios puede conquistar. Caleb seguía vivo, pero ya tenía muchos años, y dijo, ¿no? El que tome este lugar, le prometo mi hija como esposa. Bueno, dice, y la tomó Otniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Aksa por mujer. Bien, vemos en toda la historia, gente, bueno, en estos tiempos, en esta época de la historia de los judíos, ¿no? Los conquistadores eran los que estaban simplemente obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Vemos a gente que actuaba con miedo y vemos a gente que conquistaba. Bien, ahora, obviamente, esto es un momento específico de la historia, no es normal, de conquistar, robar terrenos y cosas así. Pero en esta época de la historia, el que confiaba en Dios era el luchador, el soldado. Dice, y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella le bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tenéis? Bien, esto es Otniel, que se está casando con el hijo de Caleb. Ella le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra en Negev. Bueno, Negev ya lo vimos aquí abajo, ¿no? Dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, que bueno, es aproximadamente aquí estamos hablando. Las fuentes de agua serían lugares, el agua es extremadamente valioso en el territorio, y la tierra se dividía entre todas las familias, y el dote
de la hija de Caleb fue, en este caso, pues las fuentes. Dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras. Aquí hay un montón de opciones, a ver, todo esto. Seguramente cerca de Jericó, que está aquí arriba. Así que más aquí al norte, pero todas estas son opciones para el terreno que cogieron. Dice, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Arad está más o menos en esta zona, y fueron y habitaron con el pueblo. Bien. Otros ejemplares, otros ejemplos de personas que por su fe en Dios conquistaron, avanzaron, hicieron lo que Dios mandaba. Bueno, vamos a borrar, que se llena todo. Dice el 17, mantengo aquí donde a Jerusalén y ya está. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat. Sefat, muchas opciones también, no se sabe exactamente. Y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza, que lo vimos esta mañana, en tierra de los filisteos, que lo tomó también Alejandro Magno. A Gaza con su territorio, Ascalón, estos nombres deberían sonar de esta mañana, ¿no? Ascalón y Ecrón con su territorio. Espero que se pueda leer. Entramos un poquito. No cambia el tamaño. Bueno, la zona de Filistea, bien, al oeste de la tierra de Israel. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas, dice, no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Los llanos, ya dijimos que es esta sección, en el centro. Las montañas están aquí a la derecha, al este, y los llanos aquí, entre las montañas y el mar. Aquí, un poquito de aviso, advertencia. Esto es raro. Hemos visto ya muchos sitios conquistados, pero nos dice que no pudieron contra todos, porque tenían, eso, carros, armas fuertes. Esto es un problema, porque los valles, o sea, esta sección, las partes que tuvieron problemas, era también herencia de los judíos. Dios había prometido que lo podrían conquistar. Fallaron. ¿Por qué fallaron? Bueno, la Biblia no nos da detalles de cada uno, pero en los tiempos de Josué nos dio razones, ¿no? Por las batallas ganadas y falladas, especialmente pues con la ciudad de Ai, y bueno, un poco con los jebuseos. O sea, hay detalles aquí detrás de esta historia que simplemente no nos cuenta la Biblia. Ya la Biblia entiende o da por sentado que entendemos que detrás de cada batalla perdida había pecado, había un problema. Eran personas haciendo su voluntad o sin consultar a Dios o sin importar la voluntad de Dios. Quizás en los tiempos de Josué vimos, ¿no? Se conquistaba de una forma ordenada, controlada. No había matanza más allá de lo que Dios ordenó. No había rapiña, robar las cosas, menos pues el que lo hizo en la ciudad de Jericó, y Dios le castigó. O sea, vemos que bajo Josué estas conquistas están hechas de una forma ordenada y correcta, sin sufrimiento y crueldad innecesaria. Quizás eso cambió, no nos dice la Biblia, ¿no? Pero por el motivo que fuera, bien, pero sabemos que por el pecado no pudieron conquistar todo lo que debían haber conquistado, y esto va a llegar a ser problema, ya lo vamos a ver. Bueno, quitamos, entonces... Bien, y continuamos. Más, el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Los jebuseos, ¿os acordáis? Son el pueblo que hizo trato con los judíos, y llegan a ser también algo de problema provocado por el pecado de antes. También la casa de José, esto es Efraín, subió contra Betel. Bien, entramos aquí arriba. Y Jehová estaba con ellos, o sea, lo pudieron conquistar.
La casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Aquí... Bueno, el mismo sitio. No tenía que haber puesto dos pinchos igual. Que antes se llamaba Luz. Espías, bueno, igual que se hizo con la ciudad de Jericó, ¿no? Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Esto quizás una entrada secreta o ayudarles a poder pasar las defensas. Bien, un poco haciendo aquí por astucia. Haremos contigo misericordia, siguiendo el ejemplo de Dios con Rahab. No, o sea, esto no necesariamente algo malo que hicieron. Dice, y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Muy parecido a Rahab. Bien, podemos suponer aquí que él también vino a conocer a Jehová. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy, que eso estaba, a ver, al norte. Espera, volvemos arriba. Bueno, la región de los heteos está al norte de Israel, y esta es la ciudad Luz. Edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Por cierto, cuando dice hasta hoy, bien, el libro de Jueces escrito, seguramente, bueno, algunos piensan que lo escribió Samuel, no se sabe, Samuel el profeta, pero escrito seguramente en la época del primer rey Saúl, que si bueno, conocemos un poco más de la historia de los judíos, fue más adelante. Continuamos. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Bet-Seán está aquí, supuestamente. Bien, son lugares aproximados. Ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas. Bueno, tenemos Tanak, Dor, ni a los habitantes de Ibleam. A ver, Ibleam. Ni a los que habitaban en Megiddo y de sus aldeas. Y en sus aldeas, Megiddo, bueno, otra vez al sur. No, perdona, Megiddo es aquí, la zona del la batalla de Armagedón, perdón. Ni los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Entonces, vamos un poco alternando, ¿no?, entre conquista, victorias y fracasos. Victorias y fracasos, y vamos a ver más de eso a lo largo de la conquista de los judíos. Una mezcla, ¿bien?, de personas que ganan y son victoriosos con la ayuda de Dios, y gente que fracasa y no pueden conquistar. Mira todas estas ciudades. Bueno, Bet-Seán dice que la conquistaron. Esta sí. No, perdona. O sea que, no. Bet-Seán no la pudieron conquistar. Ni Dor, ni Tanak, ni Ibleam, ni Megiddo. Todas estas ciudades, los judíos hicieron acamparon alrededor, tomaron las tierras de alrededor, pero habían como cardos o pinchos en dentro de su nación. O sea, estas ciudades no fueron eliminados los idólatras, no fueron destruidos los templos y los ídolos y los altares falsos como Dios había mandado. ¿Por qué? Porque no consiguieron arraigarles. Dice, persistieron en la tierra, y eso va a ser un problema serio. Dice, más adelante, cuando los judíos se hicieron más fuertes y podrían haber conquistado a estas naciones, ¿qué hicieron? Les hicieron tributarios, mas no los arrojaron. Ahí ya vemos un poco por dónde entra el afán del dinero. Poco a poco llegaron a hacerse, bueno, ver cómo podían aprovecharse de estas personas que no habían sido conquistadas y destruidas como Dios había mandado. El amor al dinero, el amor a lo que podían ganar en tributo, hizo que, bueno, pudo más que el deseo de obedecer a Dios y hacer lo que Dios mandó.
todo esto va a acumular problemas en el futuro. Bien, ya lo vamos a ir viendo. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer. Bueno, vamos a quitar estos. Perdón. Volvemos atrás, perdón. Si alguien se marea, disculpa. A ver, Gezer. Efraín no arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos de Gezer. Otro fracaso de los judíos. Ya estamos viendo muchas ciudades no tomadas. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. A ver, ¿dónde está Quitrón? Ah, aquí arriba. Bien. Ni a los que habitaban en Naalal. Tienen varios pinchos porque no sabemos cuáles. Sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Igual que las de arriba. Bueno, voy a volver a poner estos pinchos. Todos estos sitios están... Bueno, algunos son duplicados, es verdad, porque no se sabe el lugar. Pero ya estamos hablando aquí de 8 ciudades mencionadas, de las cuales había quizás más, que no fueron destruidas, no se hizo como Dios había mandado con ellos, sino que los convirtieron en tributarios. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó. Acó lo tenemos aquí al norte. Ni a los que habitaban en Sidón. Bien, muy al norte. Aquí está Sidón. En Alab. Perdón, Alab, otra ciudad marítima. En Akzib. A ver, otra ciudad marítima. En Elba, también aquí arriba. En Afek. Podría ser aquí arriba o aquí abajo. Y en Rehob. Bien. Más pinchos aquí en esta zona. Toda esta región del norte se ve que faltó mucho por conquistar. Ya se han mencionado muchos lugares que pertenecían a los judíos, debían haber sido destruidos y no las tomaron. ¿Por qué? Por su pecado. Esa es la sencilla respuesta. Habrían sus razones, eran fuertes, eran muchos, daban miedo. Habría un millón de razones que darían los judíos, pero fue por el pecado de los judíos que no conquistaron. Bien, así de sencillo. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no les arrojó a ser otra tribu de Judá. A ver si para la semana que viene tengo también un mapa aquí de las tribus y dónde están cada tribu en su región. Eso que también sería de ayuda. Aser no arrojó a los que habitaban en su tierra. Bien, más ciudades que no fueron conquistadas. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Espera, otra ciudad que añadir. Voy a quitar... Bueno, ya cogemos un poco la idea, ¿no? Vamos a eliminar y añadirlos uno por uno otra vez. No, perdona. Bet-Semes. Estaba... Segundo. Aquí. Bueno, varias opciones. Ni a los que habitaban en Bet-Anat. Otras opciones. Más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Copiando, o sea, mismo problema que tantas otras tribus. Empezó porque son difíciles de conquistar, quizás tenían miedo, quizás entraron a la tierra prometida y era bueno, era fructífero, tenía para hacer una vida cómoda y bonita y podían construir casas y quizás dijeron, es que si estamos muy felices sin haber terminado el trabajo, ¿para qué vamos a terminar el trabajo? Podemos estar bien, además están dispuestos a pagarnos tributo, ¿para qué matarlos si podemos recibir tributo? Vemos que muy fácilmente el pueblo eligió comodidad en vez de obediencia. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Eso es curioso. El monte, no sé cuál es ese monte, lo siento.
dice, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez. Este sí que lo tenemos aquí. Por aquí. Pregunto si se podría ver. Esto igual va a marear también a gente, pero bueno, aquí se ve la zona montañosa que es. Esto es muy, bueno, muy montañoso. No se sabe exactamente cuál de los montes es el monte Erez. En Ajalón y en Sablim. Espera, vamos a volver atrás. A ver, en Ajalón aprendimos del valle de Ajalón, que es cuando donde Dios hizo parar el sol. Y en Salbim, está aquí, aquí. Vamos a quitar otra vez, que se está llenando. Ajalón y el monte. Pero dice, cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributario. Una vez más, al principio demasiado fuertes, o no tenían ganas. Y al final, cuando ya tenían suficiente potencia para darles miedo, en vez de obedecer a Dios, los hicieron tributarios. Entonces, montonazo de ciudades aquí dentro, que no son controladas por los judíos. Dice, y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Curioso. Espera, está aquí abajo. Esto es como la frontera. Y es muy interesante. Voy a entrar. Se ve incluso la subida. Míralo, este camino. A ver. Esta es la frontera. Bueno, es este grupo de montes, dice. Eso fue el límite del amorreo, hasta donde, bueno, los judíos al norte, los amorreos debajo. Desde Sela, está aquí abajo, ¿dónde está Sela? Aquí, uno de estos dos, hacia arriba. O sea, esta es la frontera sureña de la tierra conquistada. Ese es el último versículo. Ahí lo vamos a dejar por hoy. Bien, ya hemos pasado bastante tiempo en el mapa. Pero voy a encender otra vez todos los pinchos. A ver, volvemos afuera. Y casi algunos de estos sí que fueron conquistas. Y bueno, algunos son repetidos porque hay más de un pincho para cada ciudad. Pero entendemos que en toda la nación se han dejado ciudades sin conquistar. Ciudades donde se adora a dioses paganos, donde se sacrifican a personas, donde se hacen rituales bárbaras, cosas completamente en contra del plan de Dios. Y Dios específicamente dijo, ¿no? Hay que destruir a estos pueblos, hay que arrasar y eliminar toda idolatría del pueblo. ¿Por qué? Y Dios les avisó, porque os van a ser de tropiezo, os van a influir estas naciones alrededor. Yo lo he dicho ya varias veces, ¿no? ¿Por qué tenía tanta influencia estas religiones paganas? ¿Por qué no podían mantenerse fieles a Dios? Pues porque Dios mandaba la ley de Moisés, que era extremadamente estricta, ¿no? Un montón de prohibiciones, cosas que Dios no permitía. Muy estricto, muy difícil de seguir. O sea, ¿cómo se dice? Un reto altísimo para los judíos. Y eso es lo que demandaba Dios, no era opcional, ¿no? Esto es lo que Dios obligó. Dijo, no podéis hacer tales cosas, así quiero que viváis. Y los judíos se metieron y se integraron en un pueblo, en vez de conquistar, se integraron en una tierra donde eran completamente dados a la fornicación, al pecado, a pecados de muchos tipos. Entonces tenían templos paganos de prostitución, tenían vidas completamente dadas a las lujurias de la vida. Y los judíos dijeron, pues vamos a vivir en medio de todos estos, e incluso vamos a hacer que sean nuestros tributarios, o sea, que nos paguen a nosotros. Fue una idea horrible. ¿Por qué? Porque no obedecieron. El libro de Josué nos cuenta cómo Dios hizo milagro tras milagro tras milagro para entregar la tierra prometida en manos de los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Optaron por lo fácil.
hicieron sus casas, hicieron sus tiendas, vivieron, poblaron la tierra, y los lugares más difíciles no nos vamos a arriesgar, no vamos a entrar, no vamos a hacer la tarea difícil y dura de obedecer a Dios y quitar el pecado de entre nosotros. Y eso es la introducción al libro de Jueces. Podemos imaginar a dónde van a ir las cosas desde aquí. Muy mal, evidentemente. Pero muy triste, porque Josué es tan positivo, tan increíble, los milagros y todo lo que Dios hizo con los judíos, y lo desperdician. Bien, cuando muere Josué, ¡pum!, todos muy vagos, ya dejan de hacer lo difícil y se quedan, bueno, con la mitad del trabajo hecho. Y en toda Israel, curioso, ¿no?, que la mayoría, aquí habían más, en el sur habían más, algunos de estos fueron conquistas. En el norte vimos un montón de ciudades no conquistadas. Quizás eso sea parte del que en el norte de Israel fueron siempre más, no toques oire, siempre más pecaminosos que en el sur de Israel. Quizás sea parte de la razón eso. Quizás, no sabemos. Pero el hecho es que en todas las tribus, en todas las regiones, hicieron mal. Habían unos cuantos que obedecieron, unos cuantos que conquistaron e hicieron lo que Dios había mandado, pero la mayoría no. Así que, ahí vamos a terminar, esos Jueces capítulo 1. Para nosotros, ¿qué podemos aprender nosotros? Bueno, esto va muy ligado a lo que vimos en Josué, ¿no? Pero si Dios te manda hacer algo, Dios te va a dar la fuerza y la habilidad de hacerlo. Dios no te da tareas imposibles. Si Dios te dice, debes de hacer tal, es que debemos de hacer tal. No significa que va a ser fácil. Con los judíos no estoy diciendo que estas ciudades habrían caído sin ningún esfuerzo, sin ninguna dificultad, pero habrían caído si hubiesen obedecido a Dios. La respuesta sencilla es que los judíos no quisieron, se distrayeron con lo que podía ofrecer el terreno, y en vez de hacer el trabajo duro, el trabajo difícil que mandó Dios, optaron por lo fácil. Tantas veces hacemos nosotros lo mismo. Dios manda ser luz en medio de un pueblo. Dios nos manda a nosotros a vivir, bueno, como una luz asentada en un monte, ¿no?, donde se puede ver. ¿Qué hacemos? Vivimos en el mundo y nos hacemos amistades con el mundo. Y vivimos como uno cualquiera. Nos mezclamos con el mundo hasta el punto donde nos influye y abandonamos lo que es una vida dedicada a Dios. Nosotros al final repetimos exactamente las mismas cosas que hacen los judíos. En Jueces vemos las consecuencias, y las consecuencias son las mismas para los cristianos tantas veces. ¿Por qué aparecen tantas veces noticias de cristianos, a veces cristianos preeminentes, que pecan de una forma catastrófica y destruyen la reputación de toda una vida de servicio a Dios por un pecado o por salir a la luz que eran pecadores y hacían muchos pecados? ¿Por qué? Pues porque somos como los judíos. Optamos por lo fácil tantas veces en vez de obediencia. Pero bueno, vamos a terminar allí. Volvemos aquí. Jueces capítulo 1, esa es la primera lección en esta serie, y que Dios nos ayude a aprender de los fallos de los judíos. Bien, vamos a voy a orar y que Dios nos ayude. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Pido que nos ayudes a servirte al 100%, a perseguir tu voluntad, a hacer tu plan y hacer lo que tú quieres para nosotros. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.